Bien, saludos cordiales, estimados estudiantes. Vamos como siempre al rótulo de identificación. Te quiero recordar que estás en el curso de matemáticas de segundo grado, siendo hoy el día miércoles 12 de mayo. También te voy a recordar que esta es la clase número 16, el encuentro virtual número 16, con la esperanza de realizar sin ningún tipo de contratiempo la sesión B. Claro, tenemos que encomendarnos al Señor para poder tener por lo menos 40 minutos fluidos sin ningún tipo de interrupción. Otro dato que es importante es bueno destacar, mira, con mayúscula sostenida lo voy a colocar y en rojo lo siguiente. Mayúscula sostenida el viernes 12 de mayo. Bueno, o lo que es lo mismo, mejor vamos a colocar de esta manera. Con mayúscula sostenida, examen final, ¿no? El examen final está planificado para el viernes 12 de mayo. Perdón, 14 de mayo. Hoy es 12. Ya tú sabes cómo es la dinámica. Bueno, la dinámica, por si no lo saben aquellos, te lo voy a indicar. Mira, la dinámica es colocar el material digital, es decir, la prueba digital en el muro de WhatsApp. Tú de allí la capturas, la resuelves, tienes un tiempo de 2 horas académicas, 1 hora y media normal. Concluyes la prueba y luego lo mandas justamente por la vía de WhatsApp, pero al número privado del docente. Así es la idea, ¿oíste? Pero esa prueba la vamos a realizar después que nosotros finalicemos, atento, después que nosotros finalicemos nuestra clase normal. Esa clase normal es una clase de repaso. Bien, una vez concluida la clase de repaso, pues automáticamente está disponible el examen para que lo realices. Muchos éxitos en esa evaluación. Que tus calificaciones sean las que deseas y más allá también. Bien, vamos a seguir desarrollando. Una vez que hemos hecho el rótulo de identificación, seguimos. Te recuerdo que estamos en el área de geometría y estamos desarrollando el tema de circunferencia, el número 9 de geometría. Bien, seguimos entonces. Para ello vamos a analizar lo que se llaman los ángulos en la circunferencia. Atento por favor a los ángulos de la circunferencia. Bien, gracias por tu paciencia, estimado estudiante. Un pequeño desperfecto menor, diría yo, pero que se pudo recuperar con respecto al audio. Menos mal que la imagen y lo demás se vio que les afectó, simplemente fue el audio. Bien, vamos otra vez a retomar la idea. Vamos entonces a analizar lo que se llaman ángulos en la circunferencia. Atento, ángulos en la circunferencia. Esto es como quien dice dar las bases fundamentales, esenciales diría yo, para abordar el concepto de trigonometría.
En primer lugar, vamos a analizar lo que es un ángulo central, porque estos son ángulos que se están formando en función de una circunferencia. Y evidentemente la trigonometría, cuando lo vayas a ver en su tiempo, en su momento, te vas a dar cuenta que son ángulos que están asociados a una circunferencia, tales como los que están aquí. No son ángulos geométricos, pues los ángulos geométricos tienen lados que son semirrectas, rayos. Y a veces podemos, cuando lo estamos estudiando en los triángulos, ¿no? O en figuras que se forman con segmentos de rectas, que tú sabes cuáles son esas figuras son los polígonos. Ellos se forman entonces con segmentos, los lados son segmentos de recta. En esta oportunidad, mira, el ángulo central, los lados de este ángulo central, atento por favor, los lados de este ángulo central van a ser el radio de la circunferencia objeto de estudio. Además, el vértice, atento, está coincidiendo con el centro de la circunferencia. Si tenemos un ángulo de una circunferencia cuyos lados son los radios de la circunferencia y además su vértice coincide con el centro, estamos en presencia de un ángulo central. También es de vital importancia para nosotros en matemática determinar qué relación existe ese ángulo que le hemos denominado central con el arco subtendido a él. Quiero explicarte lo siguiente. Cuando yo hablo de arco subtendido, la palabra subtendido significa en geometría que se encuentra al frente. Bueno, aquí está. La relación que se cumple es que ambos ángulos son exactamente igual. Si yo estoy comparando un ángulo central con el arco subtendido a él, pues entonces la relación es 1 a 1. Es decir, tienen la misma medida. Tanto el ángulo central tiene la misma medida que el arco de circunferencia subtendido a ese ángulo. Muy bien. Atento a esa observación. Ahora analicemos lo que es un ángulo inscrito. Fíjate la diferencia sustancial. Primera diferencia. Acá los lados del ángulo serían los radios de la circunferencia. Mientras que en un ángulo inscrito, los lados del ángulo son cuerdas de la circunferencia. Primera observación. Segunda observación. El vértice, atento aquí, el vértice del ángulo coincide con el centro de la circunferencia. En el caso del ángulo inscrito, el vértice del ángulo coincide con un punto de la circunferencia. Entonces no te olvides la diferencia que hay. Acá los lados son los radios, acá los radios son las cuerdas. El vértice coincide con el centro de la circunferencia. El vértice coincide con un punto de la circunferencia. Y la relación sustancial que hay entre el ángulo que está formando, ¿no? El ángulo inscrito con el arco subtendido a él es una relación del doble. Mira, ¿ves? Quiero que observes cómo se hacen estas denominaciones relativas, porque se categorizan así. Primero, si estoy tomando de referencia, atento, el ángulo inscrito, bueno, el ángulo inscrito con respecto al arco de circunferencia, entonces el arco de circunferencia sería el doble. Es decir, podemos tomar de esta segunda referencia. Por favor, mira, acepta. Si estoy tomando la consideración del arco, entonces yo diría que el arco es el doble con respecto al ángulo inscrito. Ahora, el ángulo inscrito es la mitad del arco subtendido a él. Ahí tienes las dos posiciones, las dos versiones relativas. Ángulo semi-inscrito. Para el caso de un ángulo semi-inscrito, debo tener una recta tangente. Mira, aquí está, una recta tangente. Y ya tú sabes que ese punto donde está ahorita ubicado mi cursor es lo que se conoce como el punto tangente. Es un punto que pertenece tanto a la recta como a la circunferencia, porque evidentemente la recta toca la circunferencia en un solo punto. Muy bien. Y entonces tenemos una cuerda. Ajá. ¿Quién va a ser el lado de ese ángulo que yo voy a medir? Bueno, ese ángulo que yo voy a medir, un lado es la cuerda y el otro lado es parte, ¿ves? De la recta tangente. Ahí está el ángulo. Mira, ese es el ángulo que se está formando. Muy bien. Y la relación que tiene con su arco es precisamente la de un ángulo inscrito. Él es la mitad del arco subtendido a él. Fíjate, es el ángulo semi-inscrito es la mitad al arco subtendido a él. Pero si yo tomo como referencia el arco, entonces yo diría el arco es el doble al
ángulo seminscrito. Entonces, esas referencias hay que tomarlas porque son referencias relativas. Primero, considerando el ángulo que es seminscrito y segundo, considerando el arco. Ahora, otra observación más que la número 4 se llama el ángulo ex inscrito. Observa, por favor. Evidentemente tengo dos cuerdas. Quiero que, vamos para que veas que tengo dos cuerdas. Quiero hacerla, mira. Podemos ver aquí, mira, ahí tenemos una cuerda. Y aquí está la otra cuerda. Ah, bueno, pero eso es un ángulo inscrito, profesor. Sí, es correcto, es un ángulo inscrito. Pero no vamos a tomar justamente el arco subtendido a él, sino el contrario, el otro arco. Ah, no es el arco subtendido, no señor, no es el arco subtendido, sino es otro arco. Mira, ese arco que está aquí. Ese se llama el ángulo ex inscrito. Ex inscrito. Mira, mira, todo este ángulo. De manera que cuando hay un ángulo inscrito, volvemos a la número 2, mira, cuando hay un ángulo inscrito, justamente el que está subtendido a él se llama ángulo, ese se llama el arco subtendido, ¿no? Pero sin embargo existe otro arco, este que es, ya, pues, todo este arco, que inclusive ese arco, mira, mira, una de las características de ese arco es que él contiene el vértice del ángulo. Obsérvalo, aquí está. ¿Cuál es el vértice de este? El B. Todo este arco. Eso se llama ángulo ex inscrito. Y justamente la relación que él tiene, el ángulo ex inscrito con respecto a su arco, atento, es que él es la mitad al arco. Míralo, ahí lo puedes apreciar. De manera que cuando hay un ángulo inscrito, también lo acompaña un ángulo adscrito, porque ya tú sabes que la circunferencia tiene 360 grados, con lo cual se puede deducir muy rápido, eso es una inferencia rapidísima, que justamente el arco, oye bien, del ángulo inscrito más el arco del ángulo adscrito suman 360 grados. Un detalle de vital importancia. Bien, vamos a dejar unos breves minutos para que tú asientes todas estas referencias teóricas que hemos comunicado hasta este momento. Bien, estimados estudiantes, esperando que el tiempo haya sido suficiente, seguimos avanzando precisamente con los ángulos que se están formando en la circunferencia. Ahora tenemos, fíjate como quinto, un ángulo interior. Yo diría que acá el elemento base para poder distinguir qué tipo de ángulo es que te ubiques el vértice.
Fíjate que en el central el vértice coincide con su centro. Central. Para el ángulo inscrito, el vértice es un punto de la circunferencia. Y vienen acompañados siempre. Hay un ángulo inscrito, es el arco que extiende al ángulo de referencia. Ese es el inscrito. El contrario, mira, el que se hace justamente sería este que está aquí, sería el ángulo adscrito, ¿no? Vienen asociados el inscrito y el adscrito. Así que yo diría que es la clave para poder aprenderse esto de memoria. Y el otro sería el ángulo seminscrito, que lo hace con la formación de la recta tangente, porque tanto el ángulo inscrito como el adscrito, cuyas formaciones dependen de la cuerda. Ahora vamos con el ángulo interior. El vértice está justamente en el interior de la circunferencia, que no es el centro. Ese es el detalle, la referencia sustancial. Yo diría la referencia, no, la diferencia sustancial entre un ángulo interior con respecto a un ángulo central. Ambos tienen el vértice dentro de la región del círculo. Ok, muy bien. Pero este vértice no es el centro. En el central sí es el centro. Mira, ve. Se forma con la intersección de dos cuerdas también. ¿Ves? La intersección de dos cuerdas. Y además, ese ángulo interior, atento por favor, ese ángulo interior, forman dos arcos. Mira, mira, mira. Dos arcos, justamente con la intersección de esas dos cuerdas. Mira, ya pues. Un arco que es mayor y un arco que es menor. Evidentemente, bueno, nosotros acá siempre vamos a tomar de referencia el arco mayor, porque acá se toma una consideración de una suma. ¿Oíste? Atento a ese detalle. Entonces, ¿cómo hacemos con el arco interior? Bueno, sumamos, es la semisuma de esos dos arcos que se están formando. Y esos dos arcos se forman justamente al extremo de las dos cuerdas, porque la intersección de esas dos cuerdas, date cuenta, la intersección de esas dos cuerdas representa justamente el vértice de ese ángulo interior. Ángulo exterior. Muy bien. En el ángulo exterior se nos presentan tres consideraciones especiales. Primera consideración. Ya obviamente el vértice del ángulo está fuera de la región interior de la circunferencia. Mira, ahí no se discute nada de eso. Acá lo que vamos a discutir son las posiciones relativas, porque, primer caso, los lados de ese ángulo van a ser rectas tangentes a la circunferencia. Interesante, ¿no? Muy bien. Entonces ya tú sabes, aquí están los puntos de tangencia. Este es el punto de tangencia A y el punto de tangencia B, tal cual como lo estamos observando ahorita con mi cursor. De allí se conforman dos arcos. Mira, un arco grandazo y un arco pequeño. Entonces tú tienes que siempre tener la visualización, porque aquí vas a establecer una semidiferencia con respecto al arco grandazo menos el arco menor. Al arco grande le vamos a denominar, va a ser una analogía muy parecida, bueno, es una analogía, así como en aritmética nosotros decimos que es el minuendo. Muy bien, minuendo. Y el arco pequeño hace la analogía del sustraendo. Por eso que tienes que establecer esa diferencia. Y esa diferencia tiene que ser positiva. ¿Y cómo lo garantizamos? Como te estoy indicando. Consideras el arco mayor menos el arco menor. Segunda consideración. Ahora ya está claro que el ángulo exterior se forma, su vértice está fuera de la región interior de la circunferencia. Pero además de ello, fíjate que aquí los lados son una tangente, mira, una tangente, y la otra constituye una cuerda. Igualito. Tienes que tener la visualización del arco mayor menos el arco menor. Pendiente con esto. Y la tercera consideración, bueno, es que los lados de ese ángulo van a ser precisamente dos cuerdas. Mira, y justo en esas dos cuerdas tienes que hacer la consideración del arco mayor menos el arco menor. Entonces no te olvides que para un ángulo exterior se presentan tres posiciones relativas. Primera posición, los dos lados son rectas tangentes. Segunda posición, un lado es una recta tangente y el otro constituye o representa una recta secante en la circunferencia. Y la tercera consideración, que en efecto los dos lados que conforman el ángulo son
rectas tangentes con respecto a la circunferencia. Esas son las consideraciones que tienes que tener. Vamos a dejar unos breves minutos para que copies y asientes todas estas observaciones que hemos hecho hasta ahora. Bien, seguimos avanzando y en esta oportunidad vamos a analizar dos teoremas importantísimos. El primero, que se conoce como el teorema de Poncelet. Fíjate, quiero que veas el gráfico para que puedas determinar las condiciones de ese teorema. Las condiciones son las siguientes. En primer lugar, tenemos una circunferencia que está dentro de un triángulo. Eso es muy importante. Y esa circunferencia no es que está dentro así a gusto, ¿no? A las puras. No, 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 no. Esa circunferencia es tangente. Oye bien, a los tres lados del triángulo. Mira, aquí puedes ver el punto de tangencia con este lado, acá el otro y otro. Y está dentro de un triángulo que es rectángulo, no cualquier triángulo, ¿oíste? Esas son las condiciones del teorema de Poncelet, ¿oíste? De todas maneras, vamos a leer su enunciado para que te lo puedas discriminar cada uno de los casos que estamos aquí hablando. Mira, en todo triángulo rectángulo, ya es lo que te estoy diciendo, no es cualquier triángulo, es un triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. La suma de las longitudes de los catetos, ajá, es igual a la longitud de la hipotenusa, mírala, aquí está la longitud de la hipotenusa, más el doble del inradio. Claro, porque este radio que está inscrito dentro de ese triángulo tiene el nombre de inradio. Así que es un aspecto sumamente importante. Entonces vamos a recapitular. Otras consideraciones también que puedo decir. Si yo tomo como referencia el triángulo, entonces yo diría de esta manera, el triángulo circunscribe a la circunferencia. ¿Estás entendiendo, no? Estoy tomando como referencia el triángulo, entonces indico que el triángulo contiene a la circunferencia. Pero ahora bien, si yo considero a la circunferencia, entonces yo diría la circunferencia está inscrita en el triángulo rectángulo. Entonces es la manera de cómo tú los vayas a enunciar, pues a cómo lo vayas a declarar. Tienes que hacer justamente esa aclaratoria, que la circunferencia no está libre, la circunferencia está dentro del triángulo rectángulo y está haciendo contacto con sus lados, hace contacto de tangencia. Esa manera de describirlo se dice de esas dos formas. La primera, el triángulo circunscribe a la circunferencia. Ajá. O podrías decir, la circunferencia está inscrita en el triángulo. Eso lo que quiere decir, en ambas situaciones, lo que plantea es que la circunferencia está dentro del triángulo y está haciendo tangencia en cada uno de los lados. A eso se conoce como el teorema de Poncelet. Ahora, como te había enunciado, el teorema de Poncelet tiene dos versiones. La que siempre vamos a utilizar es esta, la más normal, la otra es una demostración bastante sencilla, pero nosotros vamos a utilizar esta, ¿no? La suma de los dos catetos va a coincidir con la hipotenusa más 2 veces el inradio. Esa es. Ahora, el teorema de Pitov. En el teorema de Pitov es una circunferencia inscrita en un cuadrilátero. No te olvides. Poncelet es una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo. Y Pitov es una circunferencia inscrita en un cuadrilátero. Ahí está, esa es la idea. Entonces,
¿Qué nos enuncia el teorema de Pitón? Nos indica lo siguiente. En todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia se cumple que la suma de las longitudes de los lados opuestos son iguales. Es decir, la suma de estos dos lados, A y C, son lados opuestos, son lados que se encuentran de frente. En matemática hablamos de lados opuestos, aquellos que están de frente van a ser equivalentes a la suma de los otros lados opuestos. Entonces, no te olvides que existen dos maneras de poder declarar esto. Una, el cuadrilátero se circunscribe a la circunferencia, o podríamos indicar que la circunferencia está inscrita en el cuadrilátero. Bien, y además de eso, estás dando la idea de que en efecto la circunferencia está contenida en el cuadrilátero, pero ella hace tangencia en todos los lados del cuadrilátero. Esas características quedan justamente definidas cuando uno dice que el cuadrilátero se circunscribe a la circunferencia o que la circunferencia está inscrita en el cuadrilátero. Bien, entonces vamos a dejar unos breves minutos para que copie y pasamos a los ejercicios aplicativos con el fin de poder comprender más los teoremas y poder fijar sus contenidos, claro está. Ya pues. Bien, ahora sí, vamos a la parte de los ejercicios aplicativos, es la parte más emocionante de todo esto, como te había indicado. Este es el sistema de aprendizaje milenario de las ciencias. Nosotros pensamos, yo soy uno de los partidarios quien apoya y sostiene esto, que en la medida que nosotros hagamos ejercicio, en esa misma medida, nosotros vamos conociendo más nuestra ciencia. Bien, pues, en este caso vamos a ver que podemos descubrir, discernir algunas cosas en la visualización del gráfico. Muy bien, me mandan a determinar el valor a X. En ningún momento me están haciendo referencia, oye, al ángulo exterior. Sería interesante, ¿no? Vamos a determinar ese ángulo exterior como Y. Sería interesante poder determinar el ángulo exterior, pero no me mandan a determinar el ángulo exterior, sino a X. Y X lo que está es vinculando las longitudes de esos lados. Mira, las longitudes del lado, si se quiere, de ese ángulo exterior. Claro, son los lados de ese ángulo exterior. Ah, pero ya yo sé, esos lados son exactamente igual. Por lo tanto, que 2x es igual a 24. Sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Bien, al tener ese hecho, pues, de nada, pues, x va a ser igual. Entonces, 24 que se encuentra en el miembro de la derecha, y aprecio que el 2 está en el miembro de la izquierda, pero multiplicando. Si yo deseo colocarlo hacia la derecha, pues él pasaría dividiendo, ¿no? Y eso es por efecto de las reglas de transposición de términos. Y 24 entre 2, pues eso me da 12. Ya tú sabes que 3 puntos, mira, 3 puntos colocados en forma de triángulo significa conclusión, por lo tanto, entonces concluimos que X es igual a 12. Es justamente la respuesta que me estaban dando. Bien, ahí ya tienes. Esa sería la respuesta.
unos breves minutos para que copies, porque nosotros siempre queremos que en el momento que estemos explicando, te concentres y atiendas la explicación. Y luego te damos unos breves minutos para que asientes los esquemas de solución en tu portafolio. De eso se trata el asunto. Vamos entonces a que asientes los resultados. Bien, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio, básicamente, estamos frente al teorema de Poncelet. Vamos a escribirlo para que lo estés estudiando. Eso significa el teorema de Poncelet. Muy bien. ¿Qué nos indica el teorema de Poncelet? Ah, ya te lo explico, pues. Vamos a ponerlo acá para que sepas que estás estudiando el teorema de Poncelet. En primer lugar, debemos estar en presencia de un triángulo rectángulo. Aquí está. No hay problema. El triángulo es rectángulo. No hay. Entonces, los lados de ese triángulo que forman el de 90 grados, pues, o los lados del triángulo que forma el ángulo de 90 grados, es justamente los catetos. Un cateto mayor y un cateto menor. Ahí lo tienes, básicamente. Y esta es la hipotenusa. Me mandas a determinar X. Pero X, observa, no está X. X es el radio de la circunferencia que está inscrita en el triángulo. En ese triángulo rectángulo, pues. Muy bien. Entonces, ¿qué nos indica el teorema de Poncelet? Bueno, el teorema de Poncelet lo que dice, bueno, vamos a sumar eh, los catetos, mira, la suma de los catetos, pero es bacán, rápido, pues mira. 8 más 6, ¿cuánto te da? 14. Esa es la suma. Eso es lo que corresponde a la suma. Muy bien. Entonces, esa suma vincula con la longitud de su hipotenusa. En este caso, la longitud de su hipotenusa es 10, más 2 veces el radio que está inscrito en la circunferencia, ¿no? El radio de esa circunferencia inscrita en rectángulo. Ahí lo tienes. Interesante, ¿no? Ahora, pues, vamos a tomar en presencia esta característica. Para que no te confundas, consideramos entonces la suma de los catetos, ya sabes que es 14, para que no te confundas. Ya puedes visualizar que 10 es la hipotenusa. Esto corresponde a un dato del enunciado, ¿no? Mira, aquí tengo. Y 2 veces el radio, que en este caso es in radio, es decir, in radio. Ajá, ¿qué puedes apreciar? Bueno, ahí puedes apreciar de que este 10, si lo quiero colocar acá, sería restando, con lo cual esto me daría 4, porque sería 14 menos 10, eso es 4. Y el in radio sería 2R. Si te incomoda esta lectura, pues tú puedes cambiarla, pues. ¿Cambiarla cómo? Puedes cambiarla de esta manera. 2 veces el radio es 4. De hecho, a mí me incomoda leer como estaba anteriormente. Y puedes apreciar rápidamente que el in radio va a ser igual a 4 entre 2. 4 dividido entre 2. Entonces ya podemos nosotros dar la solución que el radio efectivamente es igual a 2. Ahí tenemos la solución. ¿Ves? Listo. Acá unos breves minutos entonces. Entonces, unos breves minutos para que asientes los procedimientos de este esquema de solución. Ya pues.
Bien, entonces para el tercer ejercicio, wow, bastante sencillo, ¿no? Mira, calcular el perímetro de ABC, o sea, el perímetro de este cuadrado. Ya tú sabes que el perímetro es la suma de todo y cada uno de los lados. Pero ahora se nos hace necesario para ese cálculo determinar el valor de X. Bien, porque con el valor de X podemos nosotros identificar cada uno de los lados de ese cuadrado. Pero ¿cómo hacemos para determinar el valor? Bueno, mira, utilizamos el teorema de Pitot, ya que tenemos un cuadrilátero que circunscribe a una circunferencia. Bien, el teorema de Pitot, vamos acá para que lo tengas siempre y sepas qué es lo que estamos usando. Vamos a utilizar el teorema de Pitot. Aquí tenemos el teorema de Pitot. Acá lo ponemos para que sepas que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el teorema de Pitot lo vamos a emplear de esta manera. 2, vamos a irnos, no con este color, no me gusta. Cambiamos el plumón a negro. Entonces tenemos 2x más 1. Atento a esto. Bueno, esto yo creo que lo podemos hacer. Se puede, disculpa, aquí, exacto. No quería borrar Pitot, sino quiero borrar esto que está aquí. Esto lo podemos hacer de forma más rápida. De esta manera. Hacemos un lado, que en este caso sería 2x, observa por favor, más 1. Ahí tenemos un lado. Más su opuesto. Su opuesto obviamente es claro, que lo puedes visualizar allí, sería 5x menos 3. Mira, mira, este es su opuesto. Así son sus opuestos, por favor. Entonces estamos hablando de 5x menos 3. Ya pues, esto va a ser igual justamente a los otros dos lados opuestos. Estoy hablando de 3x menos 2. Muy bien. Más el lado opuesto de 3x menos 2 es 3x más 2. Ahí lo puedes apreciar. Entonces vamos a hacer una simplificación. Ok. Agrandamos justo. Y vamos a trabajar con el miembro de la izquierda. En el miembro de la izquierda se ve claro que hacer las reducciones de términos semejantes me resulta que es 7x y menos 2. Ahí se puede ver claramente, evidentemente porque tienes menos 3 más 2, eso es menos 2. Y para el miembro de la derecha podemos reducir los términos semejantes, eso nos resulta que sería 6x, ¿oíste? 6x y nos daría 0. 6x nomás. ¿Ves? Vamos acá para que te lo explico. Mira, date cuenta que tienes 2x más 5x, eso daría 7x en el miembro de la izquierda. En relación a los números, tienes menos 3 y más 1, eso daría menos 2. Para el miembro de la derecha, mira, los dos se cancelan y quedaría 6x. Bueno, vamos a seguir resolviendo. Aprovechamos esto. Bien, y entonces vamos a aprovechar justamente esta línea, ¿no? Desde aquí no es suficiente. Entonces, para aprovechar, tendríamos 7x que está ubicado en el lugar que le corresponde, menos 6x, transposición de término. Y acá pasaría a 2. Ajá. ¿Qué puedes apreciar? Bueno, ya al toque vas a apreciar que tenemos como solución que x es igual a 2. Ahí, al toque lo hemos resuelto. Entonces, ese es un dato muy importante que lo voy a enmarcar. Aquí está. El dato es muy importante en virtud de que x es igual a 2. Muy bien, si x es igual a 2, ya entonces yo podría determinar los valores de este lado. O sea, 3 por 2 son 6, menos 2, entonces este lado vale 4. Los lados paralelos, y aquí, entonces aquí sería 6 más 2, 8.
Ajá, estos son los lados opuestos. Hagamos con el azul los otros opuestos. Es para que diferenciarlo, ¿no? Que lo puedas apreciar, ¿no? Tienes 4 más 1, 5. A este lado tienes 5. Con el otro que sería 5 por 2, 10, menos 3. Entonces este sería 7. Listo, pues. Que me manda, vamos a poner un poquito más grande, a 18, porque es la solución. Entonces ahora el perímetro, ya tú sabes que lo vamos a denotar. Aquí el perímetro no tiene ya, eso es para los triángulos que asignamos a igual a 2p. Pero esto no es un triángulo, esto es un cuadrilátero. Suma de todos ellos. Voy a sumar 4, no te olvides de eso. O mira, de frente lo voy a hacer. Ya esto es muy fácil para ti, mira, 4 más 8 son 12. 12 más 5, 17, y 17 más 7 son 24. Entonces el perímetro es 24 unidades. Ahí tienes la solución. Bastante sencillo. Unos breves minutos para que copies y listo. Bien, para finalizar, creo que tengo un poquito de tiempo. Vamos a aprovechar al máximo esos tiempos. Primeramente borramos esto. Aquí está. Esta es la resolución del ejercicio 1. Pon select y borramos la solución del ejercicio 2. Te recuerdo que si no te dio tiempo de escribir, tienes la opción de ubicar el video, hacerle pausa y bueno, concluir lo que dejaste inconcluso. Acá borramos esta parte y seguimos. Quiero finalizar justamente con las siguientes consideraciones teóricas. Primera consideración. Aquí lo puedes apreciar. Observa esto. Si desde un punto exterior a la circunferencia se trazan dos tangentes, dichas tangentes son congruentes. Congruentes significa que tienen igual medida. Eso lo utilizamos, mira, ¿ve? Aquí está, este es un punto exterior, ¿ve? Y desde ese punto exterior realizamos dos rectas tangentes. Justamente el segmento que está, atento, por favor. Yo quiero aquí, vamos a hacerlo con el rojo para que se distinga bien y lo puedas estudiar con suma claridad. Es lo siguiente, lo que nos están hablando es que el segmento que está conformado desde el punto P hasta el punto T, que es un punto exterior a la recta, y este es el punto Q, mira, y hasta el punto exterior. Entonces vamos a dejar claro muy bien esto que estamos aquí analizando. El punto T constituye un punto exterior. Por favor, me gustaría que lo escribieras para que lo tuvieras de referencia. Entonces, punto T no es cualquier cosa. Punto T es un punto exterior. Eso es bueno dejarlo. Punto exterior a la circunferencia. Muy bien. Mientras que punto Q y P son puntos, oye bien, son puntos tangentes. Ajá, vamos entonces. Entonces, esto es un punto tangente. Vamos a dejarlo claro. Punto tangente. El punto Q es un punto tangente. De igual manera, el P también es un punto tangente. Ok.
Ahora sí, lo tenemos claro. Mira, vamos a poner, este es un punto tangente. Y yo diría que esto también le vamos a hacer así. Bien, entonces, señalizado todo eso, atento por favor. Un punto exterior, sobre ese punto exterior se trazan dos rectas tangentes, pero justo el segmento que está contenido en esas rectas tangentes, el segmento de P a T, es exactamente igual el de T a Q. Acá lo tienes. Ah, y no solo eso, ya esto lo sabíamos, ¿no? El radio, aquí mira, atento, el radio que hace contacto con ese punto tangente, lo hace formando un ángulo, mira, este, ¿cómo se llama este ángulo? Semi-inscrito, muy bien, hace formando un ángulo semi-inscrito de 90 grados. Aquí, el radio, cuyo extremo está con el punto Q, que es un punto perteneciente a la tangente, a la recta tangente y que además pertenece a la circunferencia, de modo que Q es un punto tangente. Entonces, ese ángulo, ¿cómo se llama ese ángulo? Eso es un ángulo semi-inscrito, es igual a 90 grados. Esa es una. Otro detalle que también es bueno que lo aprendas para finalizar es lo siguiente. El segmento que une un punto exterior con el centro de una circunferencia es bisectriz del ángulo formado por las tangentes trazadas en dicho punto a la circunferencia. Acá está claro, estimado estudiante. Ya habíamos determinado de que este segmento de A, si quieres, podemos poner acá una letra O. Ya habíamos dicho de que evidentemente el segmento AO es el mismo que BO. Pero además de eso, si yo trazo un segmento, que es lo que me está indicando acá, mira lo que me indican, si yo trazo un segmento de ese vértice y justo vaya al centro, entonces ese segmento que esté trazando con esas características forma una bisectriz de ese ángulo en cuestión. Es decir, a ese ángulo lo divide en dos partes iguales. Interesante, ¿no? Entonces, esos son dos hechos que quería dejarlo bien claro antes de finalizar este tema. De modo que, estimados estudiantes, de esta manera concluimos la sesión B. Afortunadamente no tuvimos pormenores mayores que digamos, se pudo realizar la clase con suficiente fluidez y bueno, se avanzó bastante. Hasta la próxima ocasión, que yo creo que quedaría determinado, ya hemos hablado con los estudiantes para tener una clase de nivelación, una clase de recuperativa, que va a ser para el día de mañana jueves, ¿oíste? A las 4 de la tarde. Así que te espero para el día jueves a las 4 de la tarde. Hasta entonces, pues.